Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo Hiper Mega Red. A ver, si quieren hacerme preguntas, por favor, háganlas en los comentarios de YouTube. ¿Ya? Voy a responder una pregunta a una colega que es antigua del canal, que precisamente por lo que es súper antiguo, creo que de las primeras personas que sigue el canal. Eh, por ser ella, voy a responder esta pregunta que me ha hecho en Telegram en un mensaje privado. ¿Ya? Me dice que no encuentra los keyframes. Vamos a ver entonces. Voy a salvar esta escena. Me voy a alejar un poquito. Voy a hacer otra escena más. Voy a decirle que más o menos eso tenga unos 10 segundos de duración. Vamos a ver. Ah, sí, lento, está perfecto. Entonces, cuando yo quiero encontrar los keyframes, voy a poner esto al principio. Tengo que seleccionar el objeto y aquí salen donde siempre los keyframes. Voy a adherir. Ahí me ha aparecido uno, aquí está. Voy a irme al final de los 10 segundos. Voy a rotar esto. Digamos que así. Más o menos ahí. Ok. Otro keyframe. Antes se colocaba automático, ahora ya no. Pero antes estoy hablando de la 2.1. Hace mucho que ya no lo hace. Ahí está. Como ven, están funcionando los keyframes. Eso es. Ahora que estamos con esto de las animaciones, vamos a repasar un poco. Tenemos por acá estos templates. Todos como que son fáciles de entender. Vamos a probar este 360, que es uno de los que tiene más opciones. Voy a simplemente darle doble clic para que se coloque acá. He colocado doble, voy a eliminar uno. Lo selecciono y le digo delete. Me dice que no hay un deshacer de esa operación. No importa. Como ven, está haciendo un render 360. Bueno, una animación 360. Pero lo está haciendo en cualquier parte. Entonces, para tener control sobre esto, voy a venirme acá a Edit Path. Ahí me muestra dónde está colocando el centro de la animación. Voy a tomarlo desde la bolita amarilla para solo moverme en los ejes rojo y verde. Voy a colocarlo más o menos por ahí. Voy a revisar de todos los lados que esté más o menos centrado. Yo creo que está bastante bien. Vamos a ver qué está haciendo. Ahí está perfecto. Ahora sí voy a decirle done para que conserve los cambios y le puedo decir play. Obviamente esto está demasiado rápido. Voy a subir esto por lo menos a unos 15 segundos. Vámonos ahora. Y está como que quedó perfecto, ¿no? Tal vez se está comiendo un poquito más. Un poquito el modelo ahí. Podríamos llevarlo esto a unos 2.75. Vamos a ver. Es así como podemos tener control de este template. ¿Ya? ¿Qué más? Un movimiento de grados 360, perspectiva. Si le coloco perspectiva de 2 puntos se va a arruinar, obviamente. Acabo de arruinarlo. Ya. Y sí, acabo de arruinarlo.
Vamos a tratar de corregirlo esto. Voy a venir a Edit Path. No está bien perspectiva. La altura del círculo quiero que sea más alto en realidad. Digamos unos 100. Ok. Vamos a movernos desde acá. Más o menos ahí está. Vamos mal. Tiene que estar levantado. Ahora sí. Muy bien, que sirva como ejemplo. Van a ver ustedes en el video cómo ha quedado al final. No lo voy a tocar más, voy a mandarlo así. Simplemente le digo aquí adherir al render, a la cola del render. Vengo por acá. Aquí se ve mal, pero no le haga caso. Nosotros estamos viendo bien lo que está pasando acá. Y mando el render y se acabó. Esa sería entonces la forma de usar ese 360, un paneo 360 que viene ya preconfigurado entre las cosas nuevas que tiene de 5. Ya terminó, como les dije, no le hagan caso a la miniatura. Voy a abrir la ubicación y voy a mostrarles cómo ha salido el video. El video ha salido bien. Sale exactamente no como se ve en la miniatura ni como se ve acá. Sale como se ve en el previsualizador, como tiene que ser. Siguiendo con esto de las animaciones, otra de las cosas nuevas que tiene de 5 render, ya que han puesto mucho énfasis en las animaciones, vamos a hacer, digamos que una nueva animación. Voy a venir por acá, me voy a ubicar bien como estamos, no quiero que se vea el espacio. Acá. Esta podría ser mi primera toma. Vamos que así podría ser mi segunda. Y girando un poco más y acercándome un poco más. Digamos que así mi tercera. Así era tal cual como se hacía antes. Voy a darle play. Pero fíjense cómo la cámara va sufriendo todos los movimientos bruscos que yo he hecho. Cuando nosotros seleccionamos esto, sin querer lo hemos formado un camino de la cámara al que podemos acceder desde acá. Damos el pad, ahí está el camino de la cámara con todas las torpezas que yo he ido cometiendo. Entonces puedo seleccionar la cámara desde el nodo y pues teniendo acá la previsualización puedo yo ir jugando un poco con el camino, tomarlo desde el nodo para cambiar un poco la curva. Con estos puntos de control podemos nosotros, bueno, pues ir mejorando o haciendo ediciones, ¿no? Básicamente. Una vez que quedan conformes pueden decirle done. Si no quedan conformes todavía, pueden editar el pad. Pueden decirle que las rotaciones sean lineales. El movimiento también lineal. Vamos a ver esto acá. Ahí está mejor.
Vamos a seguir editando el pad. Me parece que acá podríamos nosotros la curva hacerla un poco más así. Ahí está bien, tengan cuidado. Se puede hacer cosas más locas como rotar la cámara y cosas así. Pero también a veces se manda todo a volar. ¿Ya? Así, ya está. Esa es la forma que tenemos ahora de editar el pad de la cámara en D5 Render. Está realmente bien, creo que se han enfocado y han hecho lo correcto, porque en animaciones es donde más saca pecho D5. Con respecto a lo que yo creo que es su competencia, que no es Lumion, la competencia de D5 yo creo que es Corona, V-Ray, y es en las animaciones donde le saca mucha diferencia, ¿no? Obviamente en la calidad de imágenes todavía le falta para llegar al nivel de Corona o V-Ray, pero en tiempos de render y en tiempos de render de animación, D5 los destroza todavía, ¿no? Entonces hacen bien en enfocarse en las animaciones. Bueno, como ustedes ya saben, esto es un pack de assets de sobremesa. Sirven para la cocina, para el comedor. Están realmente muy bien y son realmente muy útiles. Este pack viene gracias a un Patreon que me lo solicitó y creo que es algo que les va a servir a un montón. Son unos 4 grupos, si no recuerdo mal, de los que han salido 42 assets en total, que fuera de que tienen muy buena calidad, siempre son bastante usables, bastante útiles para casi cualquier escena. Entonces eso. Este pack va por hacerle caso a un mecenas. ¿Qué voy a pedir por este pack? Muy simple: 500 vistas y 75 likes. A solo comentario va a estar el mini pack, o sea, el pack gratuito, que ya está el link en la descripción, pero por favor comenten el video. Ya no sé, creo que la gente no llega a esta parte, directamente se va al link. Estoy cansado, estoy realmente cansado, estoy por dejar esto de dejar el link en el comentario, porque un montón de gente entra a pedir el link directamente y no interactúa con el video. En fin, para los que no quieren esperar, para los desesperados, siempre está mi Patreon, $1.50. Tienen acceso a 3 meses de descargas, los 2 meses anteriores y el mes que se suscriben. A partir del día que se suscriben, no importa si se suscriben 25, van a tener acceso hasta el 25 del siguiente mes. Ya muchos esperan a que sea primero de mes, eso era antes, ahora ya no hace falta. Y por $5 pues se olvidan de todo. Por $5 pues tienen acceso a absolutamente todo lo que he subido. Esas son por ahora sus opciones. Sin más, no les voy a aburrir más. Esto es fin de año. Espero que tengan un fin de año sin excesos. Pásenla bien, diviértanse, que todo les salga mejor, que sea un 2024 con más alegrías que tristezas. Eso es lo que sinceramente les deseo. Solemos en esta época, al menos yo, ponerme metas. Mi consejo es que se pongan metas realistas, que se pongan metas que se puedan cumplir y que no sean irreales. Pues si quieren aprender inglés, primero tienen que hacerse un espacio en su día a día para repasar inglés. Si quieren tener el cuerpo de Arnold, pues primero tienen que ir al gimnasio, ¿no? Primero tienen que hacer
una rutina el hecho de hacer ejercicios todo el tiempo. Si no, pues las buenas intenciones de fin de año van a quedar olvidadas a finales o a mediados de enero. Que tengan un feliz fiesta de fin de año. Nos vemos en un siguiente video. Gracias por todo su apoyo. Chao.